Bien, entonces nosotros como estábamos estudiando, ¿cierto? Ya hace varios meses esta carta de Pedro y la veníamos, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás, Pablo, a través de su prédica, ¿cierto? Nos hablaba un poco atrás en términos de enfatizando el comportamiento que nosotros como cristianos debemos tener en forma diaria. En ese sentido, ¿cierto? Nos hablaba de que debíamos ser compasivos, que debíamos ser fraternales, misericordiosos y de un espíritu amable, un espíritu humilde. Claudio la semana pasada continuaba también, ¿cierto?, enfatizando en el versículo 12 y nos llamaba, ¿cierto?, a que debíamos, ¿cierto?, tener cuidado en el hecho de nuestra oración. Y en ese sentido, ¿cierto?, nos decía que el Señor escucha a cada uno de sus hijos. Escucha, ¿cierto?, atentamente a cada uno de sus hijos. Y, por supuesto, que responde de acuerdo a su perfecta y divina voluntad. Estamos en ese contexto y ahora llegamos, ¿cierto?, al versículo 13, que es un poquito largo, así que vamos a tener que dividirlo ahí en 2 trozos. Y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Continúa en el versículo 16 diciendo, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que los calumnian, vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí terminamos entonces la lectura que vamos a mirar hoy día, que tiene que ver hasta la primera parte del versículo 18. De ahí vamos a continuar la próxima semana desde ese versículo en adelante. Estos versículos nos llevan, ¿cierto?, a una gran reflexión sobre cómo debemos comportarnos los cristianos en este mundo, no importando las circunstancias que estamos viviendo, y cómo debemos compartir lo más hermoso que Dios nos ha entregado. Esa es la meta en la cual vamos a tratar de exponer un poquito en este contexto, qué es lo que nos está llamando el Señor a cada uno de nosotros. Y para partir, ¿cierto?, vamos a retroceder un poquito y que en primer lugar notemos que el versículo 13 parte con el conectivo y. Es decir, debemos notar que está conectado con el versículo anterior, que dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Luego la pregunta del versículo 13, Él ya nos ha contestado. Tenemos que tener presente, ¿cierto?, que el versículo dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si el rostro del Señor está con cada uno de sus hijos, ¿cierto? Si Él está mirando también a los que hacen daño, ¿quién podrá hacer daño a uno de sus hijos? Esa es la pregunta retórica que hace aquí Pedro y no hace a cada uno de nosotros. Debemos tener conciencia que el cuidado del Señor está presente en cada uno de sus hijos. Por lo tanto, no debiéramos tener temor, ¿cierto?, a esa pregunta. ¿Quién podrá hacernos daño? En el Salmo 34, es un salmo hermoso que nos recorre, ¿cierto?, también la misma idea,
pero vamos a resaltar solamente algunos versículos de él, que son el versículo 15 y 16, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, ¿tenemos una protección de Dios, cada uno de sus hijos? Por supuesto que sí. Cada uno de nosotros tenemos esa protección de Dios y debemos tener, ¿cierto?, tranquilidad a través de lo que estemos viviendo. Tal vez estamos pasando cosas que para el mundo, ¿cierto?, no son bien interpretadas. Tal vez estamos pasando, ¿cierto?, que lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo o lo que estamos percibiendo se ve malo, como muerte, preocupaciones, angustias, cansancio, enfermedades, entre otros. Son cosas que para el mundo hoy, ¿cierto?, no hay mucha esperanza, pero para cada uno de nosotros deberíamos tener una esperanza muy distinta. En cada una de estas circunstancias debemos tener presente que estamos realizando la voluntad de Dios y no deberíamos temer nada malo en este mundo. El mundo, ¿cierto?, piensa y cree que no lo merecemos. Es una expresión que hoy día se escucha mucho. Se escucha mucho que somos buenos y por lo tanto no merecemos estar viviendo estas circunstancias. No merecemos lo que estamos viviendo. Que Dios, algo está mal. Y este pasaje justamente nos introduce este pasaje nos introduce a este sufrimiento que nos lleva, ¿cierto?, a mantener una conciencia clara. Que tal vez esta situación o estas situaciones nos llevan a mirar, ¿cierto?, en una sociedad que nos transforma en personas impopulares. Nos transforma en personas, ¿cierto?, que les complica la vida al resto del mundo. Les complica la vida a las personas en términos de que aparece la persecución. Tal vez una persecución sutil, pero hay una persecución dando vuelta. Tal vez, ¿cierto?, el poder darnos cuenta de que debemos escoger el camino difícil, la disciplina, el entender, ¿cierto?, que no importa en cuáles sean las circunstancias que estamos viviendo, la mansedumbre y la reverencia sirve como un poderoso testimonio del poder transformador del Evangelio. Nosotros en esta sociedad vamos a vivir situaciones naturales, situaciones que todos viven, pero también vivimos situaciones que nos llevan al hecho de entender que debemos ser piedra de tropiezo para este mundo. Hay situaciones en las cuales nos vemos enfrentados y no podemos comportarlos como se comporta la sociedad. No debemos perder la obra transformadora del Evangelio y su gran salvación. Ahora estamos del lado de Dios y aunque el enemigo de nuestras almas nos presente panorama oscuro o coloque un golpe sobre nosotros, no podemos pensar que Dios nos ha dejado abandonados. No podemos pensar, ¿cierto?, que sus oídos no están atentos a nuestras oraciones, porque Él, ¿cierto?, su rostro está contra ellos que hacen el mal. Entonces, ¿quién es aquel? Vuelvo sobre el versículo 13 y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis del temor de ellos, ni os conturbéis. Debemos tener la tranquilidad, ¿cierto?, que en las circunstancias que estemos viviendo, en qué circunstancia no va a poder ser apartado de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Si Él lo permite, así será.
Tal vez podemos aclarar un poquito más. En la Reina Valera aparece y dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O en la Biblia de las Américas, que dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? La palabra griega quiere decir seguir, se traduce en otras oraciones tener celo por lo bueno. Es importante, ¿cierto?, el darnos cuenta, el tener presente que las cosas, ¿cierto?, del mundo nos llevan a tomar decisiones que debiéramos tener presente cuál es la voluntad de Dios en esas circunstancias. Y ahí, por supuesto, que como cristianos nos transformamos en populares, porque el celo debiera estar también, ¿cierto?, el poder servir a través del temor a Dios. Realmente que nosotros debiéramos temer al Señor para poder vencer todo lo demás. En Isaías nos hace un recuerdo que dice así en los versículos 12 al 13. Perdón, me perdí. ¿Me puede ayudar, Nelly? Isaías 8, 12. Parece que moví mucho. ¿No? ¿No está? Ya, entonces lo leo desde aquí. Isaías 8, del 12 al 13, que dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esta es una cita, ¿cierto?, en Isaías, que es extremadamente importante en términos de lo que está pasando o lo que está aconteciendo. Tenemos esto del tiempo en que el rey de Israel y de Siria, ¿cierto?, querían que el rey de Judá, Acaz, se uniera a ellos en una alianza, pero Acaz se negó. Entonces a esas dos naciones amenazaron con invadir Judá. Detrás de esa escena, el rey de Judá hizo un trato con Asiria, e Isaías advierte al rey Acaz contra hacer tratos con el mundo para la liberación. Es una historia, ¿cierto?, que debemos tener mucho cuidado con quién nos estamos uniendo, con quién nos estamos haciendo un pacto o una unión. ¿Cuál es nuestro gran temor? Si el temor es las personas del mundo, y a través de mantener amistades con el mundo nos estamos alejando de Dios. Este es justamente el hecho de entender este pasaje de 1 Pedro, en el cual nos llama, ¿cierto? Es la advertencia que nos deja que debemos tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque muchas veces con este temer el futuro, el temer al mundo, ¿cierto?, hoy día nos habla de qué acontece, ¿cierto?, con nuestra vejez, o si quieren, lo que significa, ¿cierto?, nuestra jubilación. ¿Qué pasa con nuestro trabajo? ¿Qué pasa con nuestra vivienda, salud, hijos, familia? Cada una de esas cosas nos pueden llevar a hacer tratos con el mundo, ¿sí? Por miedo podemos transar nuestros principios. Por miedo, por el hecho de tratar de permanecer en un trabajo, podemos hacer asociaciones que Dios no nos está llamando. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, cuando pensamos que por lograr tener una buena jubilación aceptamos ciertos o transamos ciertos principios, etcétera. Cada una de esas ideas, ¿cierto?, nos lleva a tener mucho cuidado cómo nos comportamos en este mundo. Debemos tener que el mundo se opone a Dios y por ello a sus hijos, es decir, a cada uno de nosotros, cuando hacemos la voluntad de Él. En esta sociedad, ¿cierto?, debemos evidenciar el pecado de la sociedad. Debemos mostrar la necedad, ¿cierto?,
y la necesidad de un Salvador, que es Cristo. Debemos ser capaces de ser faro, de ser realmente una luz en esta sociedad. Debemos ser diferentes al resto del mundo. No podemos seguir comportándonos de la misma manera. Pedro nos dice que cuando esto ocurre, somos bienaventurados, somos bendecidos en medio de ese sufrimiento. Ese sufrimiento que viene o proviene, ¿cierto?, del hecho de darnos cuenta de que no estamos haciendo lo que el mundo espera que hagamos, sino estamos haciendo lo que Dios espera que nosotros realicemos. Es muy fácil, ¿cierto?, y darnos cuenta cómo vamos cayendo en lo que significa cada una de las presiones de la sociedad. En Primera de Pedro, ahora sí, no sé, 1:15. Ahí sí. En Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo vuestra manera de vivir. No debemos acomodarlos a este mundo. No debemos ser parte de este mundo. Somos simplemente peregrinos en esta instancia. Así entonces estamos terminando el versículo 14 y pasamos al versículo 15, que dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este texto, ¿cierto?, nos pregunta: ¿cómo puede el creyente prepararse para presentar esta defensa si se enfrenta tal oposición? ¿Cómo debiéramos prepararnos como creyentes para enfrentar tal oposición? Y el mismo texto continúa, ¿cierto?, dando la respuesta y llevándonos, ¿cierto?, al hecho de que, en primer lugar, tenemos que santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. En primer lugar, deberíamos santificar, ¿cierto?, a Cristo como Señor en vuestros corazones. Cristo realmente es el que gobierna nuestros corazones. Hemos doblegado nuestra humanidad ante Él. Es lo que debiéramos ir sometiendo. Nuestra carnalidad, nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿están sometidos a Dios? ¿O todavía está ahí carne viva, todavía luchando? ¿Sí? Entonces, para poder responder, ¿cierto?, ante cualquier situación, ante tiempos de crisis, debemos correr a Jesús como nuestro real refugio. Durante las tormentas, ¿cierto?, debemos mirar a Jesús, y no solamente para buscar evitar las tormentas, sino para que realmente nos demos cuenta que esta es una oportunidad para poder aprender a depender, a la necesidad de estar en contacto con Él. Las tormentas, no solamente recurrimos a Dios para arrancar de las tormentas, para evitar la tormenta, sino para poder aprender a vivir en esa tormenta. Y no solos, sino apegados a Él. En esa tormenta, ¿cierto?, vamos creciendo en distintas áreas. En confianza, Él me escucha. En socorro, porque Él me sostiene. En ayuda, porque Él me provee, etc. Cada una de esas instancias, ¿cierto?, en esas tormentas nos toca vivir,
Aprendemos cada vez más a que realmente Dios está ahí con nosotros. Realmente está escuchando. Y no solamente nos está esquivando de las problemáticas. Y debemos aprender, ¿cierto?, a rendirnos. No luchar contra esa tormenta, porque Él es el que lucha. Nosotros debemos aprender a sostenernos de Él. Debemos cada vez nuestra vida someterla a Él una y otra vez. Una y otra vez. No podemos pensar que nosotros vamos a poder solos. Una segunda parte que también dice este texto, cómo nos preparamos. Está bien, ¿cierto?, el hecho de decir que debemos estar preparados y equipar, por supuesto, que a cada uno de los creyentes es una obligación de la iglesia. Y la iglesia, ¿cierto?, en nuestro caso, la Unión Cristiana, tiene formas de preparar a los creyentes. Están, ¿cierto?, los discipulados, las comunidades de vida, los ministerios, en las distintas partes, ¿cierto?, el ICM. O sea, hay instancias. Ahora entonces le toca a usted. ¿En cuál instancia se está preparando? ¿En cuál instancia se está encontrando esa armadura para poder enfrentar cada una de estas tormentas de que estamos hablando? ¿Realmente se está preparando? ¿Está disponiendo su corazón como creyente para ese proceso de santificación? Y en segunda instancia, por supuesto, ¿lo está viviendo? Porque no solamente se trata de tener el conocimiento, sino también se trata de, ¿lo está viviendo? ¿Está viviendo lo que ha ido aprendiendo? ¿O simplemente es un aspecto intelectual? Es un aspecto en lo cual nos quedamos, ¿cierto?, en el hecho de que lo sé, soy capaz de repetirlo, pero llegada la instancia, no soy capaz de vivirlo. ¿Sí? Entonces, de otro modo, el mayor problema es nuestro testimonio de la bondad de Dios. Realmente es un problema, ¿cierto?, poder darnos cuenta de que muchas personas que están a nuestro alrededor, nuestro testimonio es muy pobre. Escuchábamos hace poquito un llamado de un pastor antiguo, muy reconocido, ¿cierto?, que le exigía a los feligreses para ser miembros de la iglesia. Les decía, a ver, primer punto, tienen que dar un testimonio de lo que creen. Ahí la mayoría pasaba. Segundo punto, vamos a ir a su casa, un grupo de pastores, a ver qué piensa su familia. Tercer punto, vamos a ir a recorrer a sus vecinos. ¿Cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? Y después de eso vamos a hacer una reunión de ancianato y vamos a decidir si lo aceptamos como miembro de esta iglesia. ¿Ya? Si alguno ha encontrado esa no, ahí se la podemos mandar, digamos, si tienen duda que es un invento mío o no. ¿Cuántos de nosotros pasamos? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros pasamos? ¿Ya? Es complejo la situación, ¿no? Realmente darnos cuenta que somos, como alguien decía, cristianos anónimos, ¿no? Solo sé yo. Debemos tener mucho cuidado, ¿cierto?, en cómo estamos preparándonos para presentar esa defensa. Realmente darnos cuenta de que estamos en esta situación y debemos realmente estar dispuestos, ¿cierto?, en cada una de las circunstancias, a compartir lo que Dios nos ha entregado. Y ese compartir, ¿cierto?, sigue con la siguiente. Me salté uno, disculpen. Me quedé pensando si yo también daba el ancho. Entonces,
En tercer lugar, ¿cierto?, para presentar esta defensa. En el idioma original, la palabra griega correcta es apología. Es un término legal que significa presentar una defensa verbal. No es una contienda intelectual, es realmente entender que una defensa verbal. Es realmente darnos cuenta que es una responsabilidad para cada uno de los cristianos saber por qué cree y en lo que cree. Aunque la situación sea compleja, debemos estar listos para esa defensa. ¿Y qué defensa? De que Cristo ha muerto, que Cristo resucitó y que Él viene. Esa es realmente nuestra gran verdad. Ese es el centro del cristianismo. Realmente entender que eso deberíamos tener claridad en nuestra defensa. Ahora sí, con mansedumbre. Realmente debemos tener cierto presente que esto no es la guerra, no es el hecho de que pueda yo ganar una discusión. Esto no tiene que ver con ganar discusión. Esto no es relevante, ¿cierto? El hecho de que quién tiene más ingenio, quién es más intelectualmente activo para lograr ganar una batalla. Porque esto no tiene que ver con intelecto, sino tiene que ver con el hecho que realmente la otra persona nos escucha, nos importa y que queremos que conozca esta gran verdad. Lo relevante no es ganar la contienda intelectual, sino es ganar el hecho de que la persona entienda que Dios lo ama y que nosotros estamos preocupados por Él para que Dios realmente toque su corazón, que realmente Dios transforme su vida. Esa es la lucha, el darnos cuenta de que debemos, ¿cierto?, que la persona logre entender o logre comprender que nos importa. ¿Sí? No que para nosotros, ¿cierto?, como algunos dicen y a veces se malinterpreta, porque las frases cuando uno las dice rápido pueden llevar a esa problemática. Es una perla más para mí, ¿no? Como que si esto fuera una carrera, ¿quién tiene más perlas? Y esto no tiene que ver con eso, porque esto es don de Dios. Y como don de Dios, ¿cierto?, es donde Dios me llame. Si Dios me llama a compartir con esa persona, mi corazón debe estar dispuesto a compartir con Él. ¿Sí? Debemos, ¿cierto?, tener presente ese cuidado que Dios tiene por cada una de las almas. Y ese cuidado, ¿cierto?, lo debemos llevar también en el proceso de ir actuando en consecuencia. En quinto lugar aparece la palabra reverencia. Esta palabra suena un poquito extraña para nosotros y por eso quise traducirla, que viene con otra que tiene que ver con respeto. Realmente respetando a las otras personas. Se trata, ¿cierto?, de una defensa en la cual nosotros nos comunicamos con la otra persona, pero no la tratamos de algo menor, sino que realmente estamos interesados en ello. Y por supuesto, ¿cierto?, también es relevante demostrar el respeto a Dios, el amar a aquellos por quien Dios ha enviado a su Hijo para salvarlos. Realmente darnos cuenta, ¿cierto?, que debemos trabajar en cada una de estas áreas. Sigue la última que quiero hacer noción, es teniendo buena conciencia. En el idioma griego original dice que nuestra buena conciencia se vería afectada si nuestro testimonio no tiene las presentes características anteriores. Realmente entonces, si queremos presentar, ¿cierto?, esta defensa, realmente entendemos cuál es la tarea que Dios nos ha dejado o ha dejado a la iglesia y por lo tanto a cada uno de nosotros que somos la iglesia. Entonces debemos tener presente, ¿cierto?, que es importantísimo que debemos preparar esta defensa, que debemos preparar, ¿cierto?, y estar dispuestos a poder llevar adelante.
¿Sabe las razones por las cuales usted cree? Si yo diera 2 minutos, no lo quiero que lo digan todos, pero piénselo 2 minutitos así. ¿Podría darme esa razón? ¿O quedó en blanco? Porque eso es estar preparado, ¿cierto? Cuando hablamos del ejército, ¿cierto? El ejército dice que está preparado. ¿Qué significa estar preparado? Significa que si lo llaman ahora, va, ¿cierto? No es estar preparado, ¿cierto? Y diga, espere, ¿cómo era? Yo nunca hice el servicio militar, así que yo no estoy preparado. ¿Ya? No tengo idea cómo se usa un arma. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí me llamaran al servicio militar ahora, no estoy preparado. ¿De acuerdo? ¿Usted está preparado para defender el Evangelio en lo que cree? Ya. Porque así es una conversación que Dios dispone. ¿Sí? Dios dispone una persona a su lado en este instante. Y en ese instante usted tiene que estar preparado. ¿Sí? No en ese instante va a decir, a ver, ¿cuál fue el versículo que era importante? No me acuerdo. No recuerdo. Entonces, de eso estamos hablando, ¿cierto? Nos estamos preparando para poder tener un discurso. ¿Y por qué razón? Porque somos la luz. Y la luz debe alumbrar independiente de las circunstancias que estemos viviendo. A ver, Dios nos ha puesto en un lugar. En ese lugar está usted. No está ninguno de nosotros, está solo usted. Y por lo tanto usted tiene una tarea en ese lugar. Y para ese lugar usted tiene que estar preparado. ¿Cuándo? Cuando Dios disponga. ¿Sí? Cuando Dios disponga. No es para hacer un debate, por eso hablábamos con mansedumbre, ¿sí? Con respeto, ¿sí? Cuando Dios abra esa puerta, usted tiene que estar listo. Y eso es lo que nos estamos preparando cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debiera tener esa conciencia. Entonces, debemos también tener cuidado con nuestros corazones. Debemos tener precaución. Porque ¿cuál es la meta? ¿O por qué estamos preparados? ¿O para qué nos preparamos? ¿Sí? ¿Cuál es ese amor que está en nosotros? Porque Dios nos está pidiendo. Dios nos pide que compartamos el Evangelio. Eso debe ser lo que prima en nuestros corazones. Eso es lo que debe guiar nuestros corazones. No el hecho de tener una marca más, una marca menos, una perla más, una perla menos. Debemos amar a aquellos que no comparten nuestra esperanza. Realmente darnos cuenta que nuestro amor por ellos debe superar cualquier tipo de indiferencia, contienda, menosprecio, etc. No podemos pensar que esa persona no se merece conocer a Dios. No puede estar eso en nuestros corazones. Tenga presente, ¿cierto?, que si eso fuera cierto, yo no podría estar aquí. Y usted no podría estar aquí. Porque eso dice la Escritura, que Dios escogió a los más viles. Y de ahí estamos nosotros. Y ahí estamos nosotros. No hay nada que no se lo merezca. Porque Dios es el que ha puesto en nuestros corazones.
Por eso, ¿cierto? Entonces uno entiende la palabra de Pedro que dice, es mejor si la voluntad de Dios sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Sí? Si esa persona, ¿cierto?, nos menosprecia, no los considera, hemos hecho la voluntad del Señor. Y eso deberá llevarnos, ¿cierto?, a una tranquilidad. Es mejor. Debemos crear oportunidades entonces en los lugares que nos encontramos. ¿Para qué? Para compartir esta esperanza. Dios nos tiene este lugar y en ese lugar que nos tiene debemos compartirlo realmente. Nuestra perspectiva no solo será llegar a los inconversos, sino realmente glorificar a Dios por ello. Qué hermoso darse cuenta, ¿cierto?, que somos capaces de darnos cuenta o percatarnos cuando Dios toca a alguien, cuando Dios transforma la vida de alguien y nos ha dado el privilegio de estar presente. Debemos mirarlo, ¿cierto?, con esa alegría, realmente. Entonces, debemos mirarlo con esa alegría. Los seguidores de Cristo no estamos llamados a crear problemas y ser causa de los problemas. Los cristianos exponemos y resaltamos los problemas de la sociedad al mundo, porque eso es lo que hace la verdad. Muestra el problema, pero el amor hace más que evidenciar el problema. El amor entrega la solución del problema, que es Jesús. ¿Sí? La sociedad necesita a Jesús. Realmente necesitamos el sufrimiento, ¿cierto?, que tiene el cristiano o que vivimos como cristianos. Es un valor y un sentido que no tiene el inconverso. La justicia divina humana exige que el delito sea pagado o expiado. Pero Pedro nos advierte a los cristianos que deben estar dispuestos a sufrir sin culpa. Y nos pone este gran ejemplo. Y con eso vamos concluyendo. Este gran ejemplo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este ejemplo de Cristo, ¿cierto?, realmente siendo inocente, que padeció para expiar nuestros pecados. Realmente debemos tener claridad, ¿cierto?, que este sacrificio que hizo el Señor en nuestras vidas es perfecto y de un valor infinito. El Nuevo Testamento resalta en esta El Nuevo Testamento realmente resalta esto. Es importante tener presente, ¿cierto?, el hecho de cómo compartimos, cómo nos damos cuenta, ¿cierto?, que este sacrificio permitió restaurar la relación con Dios, que nos permite, ¿cierto?, acercarnos a Él, que nos permite realmente entender que Él es el todo que necesitamos, que realmente es Él el que nos puede sanar nuestro corazón. Esta es la esperanza que realmente debemos compartir nosotros como hijos, realmente darnos cuenta que es importante estar preparados para compartir lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, que ha regalado a cada uno de nuestros hijos, este sacrificio magnífico que ha hecho Jesús y que nos ha permitido relacionarlos de una manera diferente con el Dios. Este Dios, ¿cierto?, que nos ama, que realmente nos ha permitido, ¿cierto?, vivir una vida totalmente diferente.
Entonces, esta es la gran verdad. Esta es la gran verdad que estamos llamados a compartir. Esta es lo relevante. Es entender, ¿cierto?, el hecho que Dios nos ha permitido y nos ha cuidado y nos ha protegido, a pesar de las circunstancias en las cuales estemos viviendo, a pesar de enfermedad, a pesar de el trabajo, a pesar de las deficiencias. Dios nos ha protegido. ¿Sí? Esperamos, ¿cierto?, que usted esté parte de este hermoso ejército que Dios ha formado y este ejército esté preparado. Entonces lo invitamos, ¿cierto? Tal vez usted hoy me está escuchando y no ha sido parte de esta congregación, que no ha sido parte de esta iglesia, no ha conocido al Señor, que Él murió por usted, que realmente Él quiere restaurar su relación, que Él quiere transformar su vida, que Él quiere que usted se reconcilie con el Señor. Y para eso, ¿cierto?, la invitación es siempre poder orar y pedir al Señor que transforme su corazón, que transforme su vida. Y ahí está, ¿cierto?, cada uno de nosotros llamados en esa dirección. Y a usted, que es cristiano, el llamado es a compartir esa verdad. Realmente compartir qué ha hecho Dios en su vida. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, queremos ir ante ti agradeciéndote, Señor, lo que tú nos has concedido. Agradeciéndote, Padre, la vida. Agradeciéndote, Señor, este sacrificio de Cristo que nos permitió, Señor, poder dirigirnos a ti al restaurar, Señor, la relación contigo. Padre amado, Señor, queremos pedir en esta mañana, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor, y que están escuchando en este lugar, Padre, para que tú transformes sus corazones, Señor, que realmente ellos puedan reconocerte como el gran Señor, que mandó a su Hijo, Señor, aquí, a la tierra, a morir en cruz, para poder pagar estos pecados, esta rebelión, Señor, nuestra ante ti, que para poder restaurarnos, Señor. Dios bendito, te pido por estas personas que están escuchando, Señor, esta prédica, que puedan, Señor, ser removidos por ti, transformados por ti, para que ellos puedan, Señor, aprender a conocerte de una forma diferente. Te damos gracias, sí, también por cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar, Señor, pidiéndote, Padre, que tú los prepares, Señor, que tú, Señor, los alistes, de modo que estén ahí dispuestos a compartir lo que tú has puesto en sus corazones. Dios bendito, te ruego, Señor, por cada uno de ellos. Dale la fuerza y también, Señor, la confianza de que tú estás con cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos tu bendición, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.